Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos ya casi hacia el final, la recta final del tiempo de Cuaresma, el quinto domingo de Cuaresma. Y comenzamos con esto que nos puede servir, ¿no? Que al leer el Evangelio uno se puede dar cuenta que Jesús aprovecha cualquier oportunidad para darnos a conocer las verdades eternas, lo mucho que nos quiere Dios, que somos sus hijos, que la libertad que Jesús consigue y esa filiación divina es por medio de la cruz, que el pecado ofende a Dios y a los hombres y es necesario repararlo, y muchas otras verdades. Jesús aprovecha cualquier oportunidad para darnos a conocer esta verdad. Por eso al arrancar este rato de oración, le podemos decir nosotros al Señor, Señor, que yo aprenda a hacer oración, a descubrir estas verdades. Una verdad que entre en mi intelecto y que eduque mi corazón y por lo tanto también mi voluntad. El Evangelio que escucharemos este quinto domingo es una narración de San Juan, que nos dice que está Jesús en Jerusalén y que habían ido ahí para adorar a Dios en una fiesta que atraía también peregrinos de fuera de Israel. Y en esa fiesta en Jerusalén habían llegado algunos griegos, dice San Juan, que se acercan a Felipe, el apóstol, y le empezaron a decir, queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Son unos hombres extranjeros que vivían fuera de Israel, pero han oído hablar de Jesús y quieren verle. Entonces Felipe se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Así comienza este Evangelio. El Papa Francisco, para ayudarnos a hacer oración, para ayudarnos a vivir mejor como cristianos, decía el Papa, se cuenta un episodio sucedido en los últimos días de la vida de Jesús. La escena se desarrolla en Jerusalén, donde él se encuentra por la fiesta de la Pascua. Para esta celebración habían llegado también algunos griegos. Se trata de hombres con sentimientos religiosos, atraídos por la fe del pueblo hebreo, y que han escuchado hablar de este gran profeta. Y se acercan con esta petición, queremos ver a Jesús. Y fíjate cómo el Papa, pues recogiendo la tradición, las enseñanzas de los santos, dice el Papa, Juan el Evangelista resalta esta frase y se centra en el verbo ver. Queremos ver a Jesús, que en el vocabulario del evangelista significa ir más allá de las apariencias, para encontrar el misterio de su persona. El verbo que utiliza Juan el Evangelista es ver, que significa llegar hasta el corazón, comprender lo más íntimo de la persona. Y solo estas palabras del Papa nos pueden servir, ¿no? Nosotros aquí intentando hablar con Jesús le decimos, y te animo a que se lo digas, dile, Señor,
yo también quiero verte, no externamente, sino entrar en el misterio de tu sagrado corazón, en el misterio de tu persona. Por eso, ese ver, que es ir más a fondo. Seguimos con el Evangelio, ¿no? Felipe se lo dice a Andrés y entonces los dos apóstoles se acercan a Jesús y le dicen, unos griegos quieren verte. Y entonces fíjate la manera en que responde Jesús ante esto. Empieza a decirles, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Les digo, otro Señor, contestas de una manera como complicada, como no te limitas a decir sí o no. Y eso es lo que el Papa comenta, dice el Papa, esta respuesta de Jesús es sorprendente. No responde con un sí o con un no, sino que dice estas frases, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Estas palabras que parecen a primera vista ignorar la pregunta de querer verlo de parte de aquellos griegos, en realidad, dice el Papa, dan la verdadera respuesta. Porque quien quiere conocer a Jesús debe mirar dentro de la cruz. Y esto es como muy profundo, ¿no? O sea, Jesús dice, ¿me quieres ver? Tenés que ver por dentro la cruz. Mirar dentro de la cruz. Es en la cruz donde entenderemos un poco el misterio de Jesús. Por eso el Papa decía, el Evangelio nos invita a dirigir nuestra mirada hacia el crucifijo, que no es un objeto ornamental o un accesorio para vestir, sino un símbolo religioso que nos permitirá contemplar y comprender. Viendo al crucifijo, a Jesús crucificado, se nos da la revelación del misterio de la muerte del Hijo como supremo acto de amor, como fuente de vida, fuente de salvación para la humanidad de todos los tiempos. Qué increíble esto del Papa, ¿verdad? O sea, nos está diciendo, Jesús aprovecha que estos hombres extranjeros le quieren ver para darnos a entender que comprenderlo a Él y comprender la misión que hace y lo mucho que nos ama Dios y la necesidad de que hay que reparar los pecados, que verlo es ver la cruz, es verlo a Él en la cruz, es verle a Él lo que ha sufrido por rescatarnos. Por eso el Papa añade una frase que es una frase como muy tradicional que se repite para dar a conocer esto que acabamos de decir. En las llagas de Jesús hemos sido curados. Por eso nos volvemos a detener y te animo a que se lo vuelvas a decir al Señor. Yo también lo estoy haciendo. Dile, Jesús, yo quiero aprender a verte en la cruz, a no quedarme en las apariencias, a ir al fondo. Fíjate que es en ese momento que Jesús pronuncia estas palabras que entonces se oye una voz del cielo, es la voz de Dios Padre,
que dice, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Y la muchedumbre que estaba ahí, presente, creían que eso era como un trueno. Otros decían, no, 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 ha hablado un ángel. Y entonces Jesús dice en voz alta, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros, por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y San Juan anota en el Evangelio, esto lo decía señalando de qué muerte iba a morir. Fíjate, Jesús dice, cuando el Padre habla, dice, lo he glorificado, Jesús habla de que esa glorificación se dará en la cruz. Y lo dice de una manera, pues, bonita para esconder un poco la terrible muerte de cruz, ser levantado de la tierra para atraer a todos hacia mí. El Papa Francisco pues volvía por eso a este tema, dice, que nos invitaba a pensar cómo miro el crucifijo. Y todos tenemos en nuestra casa un crucifijo. Puede ser un crucifijo de metal que llevamos en el bolsillo, o tenemos tal vez uno de madera que está puesto en una pared o en nuestra habitación. ¿Cómo miro yo ese crucifijo? Y decía el Papa, como una obra de arte, para ver si es hermoso o no es hermoso. O de verdad me detengo a ver dentro de las llagas de Jesús. Por llagas se entiende las heridas de las manos donde entraron aquellos clavos, las heridas de los pies donde entraron aquellos clavos, la herida del costado donde penetró aquella lanza. Y decía el Papa, ¿cómo miro el crucifijo? ¿Como un esclavo? ¿Como un criminal? Se refiere el Papa a esa actitud a veces de los cristianos que tenemos, ¿no? De como de ni modo, ¿no? Vemos a Dios y decimos, pues ni modo, ¿no? Tengo que hacerle caso a Dios, ¿verdad? No me gustaría, pero le voy a hacer caso. No, 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 o sea, ¿cómo miro? Como un criminal que sabe que he cometido cosas malas y entonces estoy ante el que me puede juzgar. Entonces decía el Papa, mirad el crucifijo, pero miradlo desde dentro, desde dentro. No olvidéis, no olviden esto. Por eso el Papa recoge una tradición que dice, es hermosa la devoción que existe de rezar un Padre Nuestro por cada una de las 5 llagas. Cuando rezamos ese Padre Nuestro, intentemos entrar a través de la llaga de Jesús. Intentemos entrar en su corazón. Y ahí aprenderemos, comprenderemos, miraremos, veremos a Jesús. Por eso te propongo, tal vez en este rato de oración, viendo esta imagen de Jesús crucificado, que recemos pues algunos padres nuestros, ¿no? Por ejemplo, fijémonos en la llaga del pie izquierdo y del pie derecho. Y digámosle, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Fijémonos ahora en las heridas de la mano derecha, de la mano izquierda.
Y digámosle al Señor nuevamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y por último, fijémonos en esa herida, en esa llaga del costado, es decir, del pecho, por donde entró aquella lanza y rompió el corazón sacratísimo de Jesús. Y sepamos hacer oración diciéndole: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cada uno de nosotros puede ir haciendo esto, ¿no? Especialmente en estos días cara a la Semana Santa, ¿no? Ver el crucifijo, ver el crucifijo. Fíjate cómo el Papa Francisco sigue explicando, dice: para entender el significado de su muerte y su resurrección, Jesús se ha servido de una imagen y ha dicho: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Quiere hacernos entender que su caso extremo, cruz, muerte y resurrección, es generadora de vida, es fecundidad. Así se está comparando Jesús con un grano de trigo que tiene que podrirse en la tierra para generar nueva vida. Con la encarnación Jesús vino a la tierra, pero eso no basta. Jesús debe también morir para rescatar a los hombres de la esclavitud del pecado y dar una nueva vida reconciliada en el amor. Este es el misterio de Cristo. Por eso decía el Papa: ve y ve hacia sus llagas, entra y contempla, ve a Jesús, pero míralo desde dentro. Y fijándonos en Cristo crucificado, ¿no? Es dar mucho fruto. Fíjate, el santo cura de Ars decía que ese dar mucho fruto sigue ocurriendo el día de hoy. Cada vez en la misa, que se celebra la misa, decía el santo cura de Ars, se alegra todos los ángeles, se alivian a las pobres almas del purgatorio, atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones. Y la misa da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires juntos, que todas las penitencias de todos los santos, que todas las lágrimas derramadas desde el principio del mundo. Fíjate que esta muerte de Cristo en la cruz, ese ver a Cristo crucificado, vuelve a ocurrir en la misa. Es en la misa, en la misa. Por eso, pues podemos recordar tal vez esa anécdota que se relata sobre el rey Enrique III de Inglaterra, que este rey, un rey que intentaba ser muy bueno, cuando Inglaterra era católica todavía, pues este rey solía ir a misa todos los días. Y en una ocasión, uno de sus consejeros le dijo: Majestad, ¿no sería mejor oír una predicación en lugar de ir a la misa? Y el rey le respondió sobre la marcha, le dijo: me gusta oír hablar bien de mis amigos, pero prefiero verlos y estar con ellos. A eso va uno a la misa, a ver, a estar con el Señor, a llenarnos de Dios. Es en la misa
donde se da ese grano de trigo que muere y vuelve a dar mucho fruto. Es la actualización del sacrificio de la cruz. Por eso, vivir santamente la Semana Santa, vayamos a misa. No es obligatorio, el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo, la misa in cena domini, el oficio de la pasión o la vigilia pascual, ¿no? Pero cómo se adelanta en el amor, Seguimos adelante, ¿no? Jesús pronuncia también pues como una profecía, ¿no? Que cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es en la cruz donde lo dice San Pablo, aquello de que Jesús arrebata del demonio todos los cargos que tiene contra nosotros y nos obtiene el perdón de los pecados y nos reconcilia con Dios. Es en la cruz donde se derrama la infinita misericordia de Dios con los hombres. Y esa cruz, ese sacrificio de Cristo en la cruz, se vuelve a dar en la misa. Se vuelve a dar en la misa. Por eso San José María decía que para un cristiano corriente en medio del mundo, Jesús quiere ser levantado en lo alto, ahí, dice, en el ruido de las fábricas y de los talleres, en el silencio de las bibliotecas, en el fragor de la calle, en la quietud de los campos, en la intimidad de las familias, en las asambleas y en los estadios. Ahí donde un cristiano gaste su vida honradamente, debe poner con su amor la cruz de Cristo, que atrae así todas las cosas. Para nosotros, cristianos en medio del mundo, la Santa Misa es una necesidad, donde pondremos en el altar nuestras alegrías y tristezas, nuestras luchas, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro apostolado, porque hemos visto a la persona de Cristo, su misterio. Dile al Señor, yo se lo digo también, Señor, que sepa unirme a ti para santificar la vida ordinaria, el trabajo, la familia, la amistad. Vivir santamente, especialmente en este tiempo de la Semana Santa, es vayamos a misa, vayamos a misa. Por eso, en esta escena podemos ver que el Señor aprovecha cualquier oportunidad para explicar estas verdades. El Señor tiene una gran sed de almas. Arde en sed el corazón sagrado de Jesús. Las almas, por salvarlas, por santificarlas. Por eso nuestra vida, si vemos a Cristo crucificado, si entendemos y participamos en la misa, asistimos en la misa. O sea, es decir, los cristianos ayudamos a la redención, a la salvación. Decía San José María que debéis procurar que en medio de las ocupaciones ordinarias vuestra vida entera se convierta en una continua alabanza a Dios, oración y reparación constante, petición y sacrificio por todos los hombres. Y todo esto en íntima y asidua unión con Cristo Jesús en el santo sacrificio del altar, en la misa. O sea, no es solamente para perfeccionarnos que vemos a Cristo, no es solamente para quitarnos nosotros defectos, es para estrechar los lazos de las relaciones de familia y de amistad que tenemos, para ayudar a que otros se salven y se santifiquen, estar al servicio de los demás.
Por eso en la misa se aprende de Jesús a dar la vida, a morir a nosotros mismos, para dar vida a los demás, ser también nosotros grano de trigo. Pero esto es un recorrido personal que cada uno está llamado a hacer. Por eso, fíjate, hemos de ir terminando, pero volvámoselo a decir al Señor, Señor, que yo sepa unirme a ti para santificar mi vida ordinaria, mi trabajo, mi familia, mi amistad, que yo sepa vivir santamente la Semana Santa, que aproveche estos días para entrar al misterio de las llagas de Jesús, de su muerte en la cruz. Que la Virgen, así decía el Papa en una ocasión, que la Virgen, que ha tenido siempre la mirada de su corazón fija en su Hijo, desde Belén hasta la cruz en el Calvario, nos ayude a encontrarlo y a conocerlo, para poder dar frutos de justicia y de paz. Fíjate qué bonita la petición del Papa Francisco, ¿no? Por eso nosotros le podemos decir, Madre mía, edúcame, que yo pueda ver y entrar en el misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo, para unirme a Él, para dar frutos de santidad y apostolado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.